únicamente durante el uso de la palabra, previa autorización de la presidencia. Mantener el voto sostenido a mano alzada hasta que la Secretaría informe el resultado de la votación emitida, procurando cercanía con las cámaras para mayor visibilidad. Permanecer durante el desarrollo de la sesión para garantizar el quórum requerido. Es cuanto, diputada presidenta. Diputadas y diputados, ¿sí se escuchó bien el audio? Por favor, alzar su mano los que sí tuvieron. Alzar la mano. Sí, se escucha perfectamente. Ok, muchas gracias. Sesión ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio legal de la 65ª legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 5 de enero de 2022. Con fundamento en los artículos 9, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 183, segundo párrafo del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, esta presidencia informa que la sesión ordinaria del Pleno convocada para esa fecha se desarrollará en forma virtual. Sírvase la Secretaría informar a esta presidencia el resultado del registro de asistencia de diputadas y diputados presentes. Se informa, Presidenta, que se registraron 33 asistencias de diputadas y diputados, por lo tanto existe quórum de la legislatura. También se informa que existe solicitud de permiso para faltar a esta sesión de la diputada Aide Irma Reyes Soto, la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, el diputado Horacio Sosa Villavicencio, el diputado Nicolás Enrique Feria Romero, el diputado Alejandro Avilés Álvarez. Es cuanto, diputada presidenta. Concedido en uso de la facultad que me confiere la fracción 14ª del artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Presidenta. Se abre la sesión. Sírvase la Secretaría a dar lectura al orden del día. Diputada presidenta. Está hablando el diputado Horacio, que sí está presente. A eso me refería igual. Igual yo, presidenta. ¿Quién es? Perdón, ¿puede decir su nombre? Horacio Sí, Sosa diputado y Luis Horacio. Alfonso Silva Romo. Pero alguien más está hablando y no registramos quién es. Xochitl Jazmín presente. Noé Doroteo para pedir que se tomara en cuenta. Pero, o sea, ¿yo dónde me veo? Sí. Muy bien, se registra la asistencia. Muchas gracias. Xochitl Jazmín, también, por favor. Cerrar sus micrófonos, compañeras y compañeros. Luis Alberto, también, por favor. A todos ya se les ha registrado esa asistencia. Gracias. Ok, Nancy Benítez, presente. Sesión ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio legal de la 65ª legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Diputada presidenta, ¿se puede obviar la lectura del orden del día, por favor? Concedido. Está la consideración de esta asamblea si se obvia la lectura del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobada la dispensa de la lectura del orden del día. Está a consideración del Pleno del orden del día con el que se acaba de dar cuenta. En virtud de que ninguna diputada y ningún diputado solicitó el uso de la palabra, en votación económica pregunto si es de aprobarse el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado el orden del día. A continuación se dará cuenta con el primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior.
En virtud de que las actas de las sesiones extraordinarias celebradas el 20 de diciembre del 2021 se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura y con base en lo dispuesto por el acuerdo número 1 de fecha 17 de noviembre del año 2021, se someten a consideración del Pleno para su aprobación. En virtud de que no hay objeciones, en votación económica pregunto si se aprueban las actas referidas. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Se declaran aprobadas las actas de las sesiones referidas. Se pasa al segundo punto del orden del día, documentos en cartera. En virtud de que los documentos en cartera se sujetaron por lo dispuesto en el acuerdo número 1 de fecha 17 de noviembre del 2021, con fundamento en el artículo 39, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, instruyo al secretario de Servicios Parlamentarios realice los trámites correspondientes. Se pasa al tercer punto del orden del día. Sírvase la Secretaría a dar cuenta con el asunto. Acuerdo de las diputadas y de los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 65ª Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca, por el que determina la modificación del calendario de comparecencias previstas en el acuerdo número 15, aprobado por el Pleno Legislativo con fecha 20 de diciembre del 2021. Al acuerdo de referencia. Acuerdo único. La Junta de Coordinación Política de la 65 Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca determina la modificación del calendario de comparecencias previstas en el acuerdo número 15, aprobado por el Pleno Legislativo con fecha 20 de diciembre del 2021, para quedar como sigue. Secretaría General de Gobierno. Presidenta, solicito que obviarse el documento que está leyendo la compañera secretaria porque pues, ya está publicado en la Gaceta. Esta a consideración de la Asamblea, la propuesta con la que se acaba de dar cuenta, toda vez que es el acuerdo de referencia, ya está publicado en la Gaceta Parlamentaria. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobada la dispensa de la lectura del acuerdo. Está a consideración la propuesta con la que se acaba de dar cuenta. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación emitida. Se emitieron 27 votos a favor, diputada presidenta. Aprobado, comuníquese a las instancias correspondientes. Se pasa al cuarto punto del orden del día. Sírvase la Secretaría a dar cuenta con el asunto. Iniciativa con proyecto de decreto de la diputada Juana Aguilar Espinosa del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Pregunto a la promovente si desea hacer uso de la palabra. Sí, presidenta. Concedido el uso de la palabra. Adelante, diputada. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que se descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Licenciado Benito Juárez García. Buenas tardes, compañeras diputados, compañeras diputadas, público que sigue la presente a través de los medios digitales. Con su venia, presidenta. A pesar de que en México la educación constituye un derecho humano reconocido constitucionalmente, aún existen casi 25 millones de mexicanos que no existen a la escuela. En el caso de Oaxaca, el panorama aún es más preocupante, pues 13 de cada 100 oaxaqueños no saben leer ni escribir. Solo el 11.6% de la población cuenta con la educación superior. Cabe señalar que si bien es cierto que se han realizado diversos esfuerzos gubernamentales para abatir el rezago educativo en nuestro país, también lo es que estos han sido muy mal implementados, ya que en números absolutos cada vez hay más personas analfabetas, tal y como lo demuestran los informes históricos de INEGI y el Coneval. Por lo que es necesario rediseñar las bases jurídicas en materia de educación, lo anterior para conyugar a la realización de la cuarta transformación de la vida pública nacional que encabeza nuestro actual presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, la cual tiene entre sus propósitos alcanzar una educación de excelencia y de asegurar que se imparta con equidad, así como lograr que la educación sea un derecho plenamente garantizado en nuestro Estado.
Por ello, que presento ante la soberanía la presente iniciativa de reforma al artículo 12, la fracción 1 del artículo 22 y el 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en donde se propone que se reconozca a la educación como un derecho humano de toda persona para lograr su bienestar, el mejoramiento constante y el máximo logro de sus capacidades, destrezas y habilidades. Bajo el principio de progresividad, establecer el derecho de todo oaxaqueño a recibir la educación superior, así como la obligación del Estado de impartirla y garantizarla. El reconocimiento constitucional de la labor docente, su contribución a la sociedad y el derecho a los docentes a recibir una formación y capacitación indispensable para la fomentación y mejor aprovechamiento de los alumnos. Que en la educación se fomente el respeto a los derechos humanos, una cultura de paz, la equidad de género, el fortalecimiento de la identidad, desarrollo cultural de nuestros pueblos o comunidades indígenas y afromexicanos. Adicionalmente, enseñe la ética, la educación ambiental, las lenguas originarias del Estado, la tecnología, la actividad física, las artes y el deporte. El fortalecimiento de la educación bilingüe, a efecto de conservar la lengua materna de la comunidad o la localidad, así como la identidad cultural. Y el reconocimiento del acceso, uso y el desarrollo científico y tecnológico como un derecho universal, así como la obligación del Estado de garantizar la preservación de las técnicas y prácticas tradicionales. Cabe mencionar que esta iniciativa ya la presenté en la 64ª legislatura, la cual no fue posible ser dictaminada. Espero que en este periodo sí se pueda dictaminar para beneficio de las y los oaxaqueños. Es cuanto, Presidenta. Acúsese de recibida la iniciativa y se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales. A continuación, informo al Pleno de los puntos 5º y 6º del orden del día. Son iniciativas del diputado Noé Doroteo Castillejos del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por tanto, se abordarán de manera conjunta. Pregunto al promovente si desea exponer sus iniciativas. Sí, ciudadana presidenta, muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra, diputado. Muchas gracias. Presento dos iniciativas de reforma constitucional, una referente a la cuestión educativa y la otra que tiene que ver con los tribunales de justicia administrativa. Me permito leer la primera y comentar la segunda. El 13 de diciembre del 2018, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República, por supuesto, presentó su propuesta de reforma educativa con sentido social, la cual era la respuesta ineludible al fracaso de la reforma inquisitiva impuesta por Enrique Peña Nieto. Fracaso porque no se obtuvieron resultados sustanciales en materia educativa y fue impuesta porque nunca se trabajó con el consenso necesario con los actores fundamentales, que eran los profesores y los maestros. En el umbral del término para armonizar las disposiciones educativas, diversos actores políticos y educativos han expresado opiniones diversas en el sentido de contextualizar el nuevo marco jurídico a la realidad de cada entidad federativa, por lo que el proceso de armonización debe ser entendido como un proceso de recepción de propuestas, discusión, debate y enriquecimiento de la reforma educativa nacional. Dentro de las voces que se han expresado se encuentran las de los maestros y maestras que forman parte del movimiento democrático magisterial, quienes, mediante una estrategia de consulta deliberativa, comunitaria y horizontal, construyeron una propuesta propia desde la base misma de los profesionales de la educación que se encuentran trabajando con los niños y las niñas oaxaqueñas. Dicha propuesta no es otra más que la que está recogida en el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca. La propuesta referida parte de un estudio amplio de la realidad oaxaqueña, mejor conocida como diversas realidades, reconociendo el mosaico cultural, étnico y lingüístico de las 8 regiones de nuestra geografía estatal, el cual tiene como objetivo general transformar la educación pública en el estado de Oaxaca mediante la formación crítica de los involucrados, la comprensión y la modificación de su entorno, recuperando los conocimientos, los saberes pedagógicos y comunitarios. La propuesta que estamos presentando este día reivindica el espíritu del Plan por la Transformación de la Educación de Oaxaca, sin contravenir, por supuesto, la reforma federal, que cabe mencionar. En ella, mi partido, el Partido del Trabajo, participó aportando un debate de altura
con propuestas muy concretas. Es muy importante plantear que esta reforma recoge principios como el de la intangibilidad humana, la importancia de los saberes comunitarios, el respeto de la pluralidad, diversidad cultural y multilingüística de las diversas realidades de nuestro Estado, además del reconocimiento de la labor de transformación social que realizan los profesores y profesoras y de las aportaciones que las asambleas comunitarias tienen para con las escuelas. Por último, y no menos importante, se enfatiza en la insoslayable necesidad de reconocer a los estudiantes como personas, sujetos en pleno ejercicio de sus derechos, quienes son el objetivo y fin de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto, también se comparten rasgos fundamentales con las modificaciones federales, comenzando con la alta responsabilidad que tiene el Estado mexicano en su conjunto para garantizar el derecho al acceso a la educación desde el nivel inicial hasta el nivel superior. De igual modo, se comparte la necesidad de incluir asignaturas relativas al civismo, la educación física, la educación sexual y reproductiva, la educación en valores para una cultura de paz. De tal suerte que estamos proponiendo una reforma en materia constitucional para que esta sea el primer marco una vez que entremos a la discusión de la Ley Estatal de Educación, que seguramente se dará ya en los próximos meses, días, en función de lo que determine la propia comisión y este Congreso, pero que es importante mantener este marco conceptual en términos constitucionales. Esta es, pues, la primera reforma en materia constitucional al artículo 126 que estamos presentando para la ley, para poder dar paso a las modificaciones en la Ley Estatal de Educación. Y la otra, compañeros y compañeras, tiene que ver con garantizar el equilibrio de poderes y sobre todo tener tribunales, sobre todo de justicia administrativa en este caso, integrados con componentes democráticos, porque ustedes deben de saber que hoy día, según atribuciones del artículo 79 constitucional, el gobernador solamente propone a los magistrados que integrarán el Tribunal de Justicia Administrativa y este Congreso no tiene otra opción más que ratificar, literalmente como si fuésemos oficialía de partes. Por eso es que estoy presentando una reforma constitucional para que estos magistrados que revisan en última instancia asuntos de corrupción puedan ser electos mediante también principio democrático, es decir, con la participación de este Congreso, con un símil a cómo se eligen a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de manera tal que hay una reforma al artículo 59 para que en las facultades de este Congreso también se abra el debate, la discusión, viendo la idoneidad de los que aspiran a tan importantes cargos y no solamente sea un espacio donde el gobernador del estado envía a los incondicionales para ocupar cargos administrativos de algo tan importante como lo es el Tribunal de Justicia. De manera tal que son dos reformas, la constitucional en materia educativa con el artículo 126 y esta que tiene que ver con buscar un equilibrio de poderes más adecuado en el estado de Oaxaca para el funcionamiento de los tribunales de justicia administrativa. Es cuanto, ciudadana presidenta, compañeros y compañeras. Gracias, diputado. Se acusa de recibidas las iniciativas y se turnan para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales. Se pasa al séptimo punto del orden del día. Sírvase la Secretaría a dar cuenta con el asunto. Iniciativa con proyecto de decreto de la diputada Elvia Gabriela Pérez López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Pregunto a la promovente si desea hacer uso de la palabra. Sí, diputada presidenta. Concedido. Adelante, diputada. Con su venia, diputada presidenta, compañeras diputadas, compañeros diputados, medios de comunicación y público que nos sintoniza en redes sociales. Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Oaxaca es una prioridad en mi agenda como legisladora. En este contexto, la propuesta que esta mañana presento es para arrancar de raíz los matrimonios infantiles en nuestro estado. Estoy segura que esto solo será posible si contamos con leyes que erradiquen estas prácticas culturales que lastiman la dignidad humana de nuestras niñas oaxaqueñas. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible se establece que el matrimonio infantil es una práctica nociva y afecta el desarrollo integral de las niñas. La UNICEF registra datos realmente preocupantes.
Las uniones tempranas y no matrimoniales en América Latina representan a 6 de cada 10 matrimonios. En México, las cifras son alarmantes, pues cada año se casan 4.45% de niñas entre los 12 y 17 años. Hoy, 4 de cada 10 mujeres adolescentes en este rango de edad están casadas o tienen por lo menos un hijo. En Oaxaca, las cifras oficiales de INEGI registran que hasta el 2020, 4 de cada 10 matrimonios en nuestro estado involucran a menores de edad. El matrimonio infantil en nuestro estado y en el mundo es una grave violación a los derechos humanos, pues afecta el desarrollo integral de la niñez y es de resaltar lo doloroso que es para las niñas, que son las más afectadas debido a las desigualdades que enfrentan. Es increíble que a estas alturas de la evolución de la humanidad sigamos teniendo este tipo de costumbres, que a todas luces es una práctica que lastima la dignidad humana de sus víctimas, donde son consideradas como un objeto que se ofrece, como una mercancía, sin importarles sus sentimientos y sus aspiraciones. Los registros más altos se encuentran en las zonas rurales, pues las niñas las valoran como objetos de intercambio y son educadas para ser empleadas domésticas y así elevar su valor. Pero sobre todo, saber que dejan de ir a la escuela y que ponen en riesgo su vida y su salud al saber que el riesgo de muerte materna en madres de menores de 15 años es 2 veces mayor al de mujeres mayores. Y lo que más duele es que con nuestra apatía y desinterés nos negamos a ver y comprender que estas niñas nunca conocerán el amor, al que todos los seres humanos tenemos derecho. Les estamos negando su derecho a ser felices. Y esta falta de oportunidad de ser feliz resulta en una sociedad desesperanzada, sin aspiraciones, sin motivos y sin deseos de progresar, provocando un profundo rencor hacia los demás, háblese de personas o de instituciones que pueden tener como consecuencia conductas agresivas y delictivas. La Agenda 2030 nos señala como país y como Estado a poner fin al matrimonio infantil y uniones tempranas, comprometiéndonos como Estado parte a eliminar las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado, y la mutilación genital femenina. Si bien es cierto que en Oaxaca, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 45 como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años, y el Código Civil para el Estado de Oaxaca prohíbe desde el 2016 las uniones conyugales entre menores, la realidad sigue siendo otra, pues siguen persistiendo las prácticas culturales en nuestro estado bajo la justificación y consentimiento social y cultural. Y es por eso que se necesita y se debe actuar de manera urgente para la unificación de leyes que protejan a las niñas y adolescentes. Una reforma constitucional que legisle, reglamente y castigue de forma ejemplar a quien en la práctica o en la omisión realice actos detestables en los que sean violados los derechos de las niñas y niños. En este sentido y en mérito de lo expuesto y fundado, someto la consideración de esta soberanía a la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo 16 al artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. En el Estado de Oaxaca se prohíbe el matrimonio infantil como medida para garantizar el bienestar físico, emocional, sexual y psicosocial, así como el disfrute efectivo de los derechos y de la dignidad de las niñas, niños y adolescentes. De igual forma, queda prohibido cualquier otro tipo de unión equivalente de hecho o de derecho, por considerarse práctica o costumbre perjudicial y violatoria de sus libertades fundamentales. Las autoridades estatales y municipales estarán obligadas a cumplir esta determinación en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se adiciona en el apartado de derechos de los menores de edad a no ser obligado u obligada, coaccionado o coaccionada, o presionado o presionada para contraer matrimonio antes de haber alcanzado la mayoría de edad. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Acúsese de recibida la iniciativa y se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales. Se pasa al 8º punto del orden del día. Sírvase la Secretaría a dar cuenta con el asunto. Iniciativa con proyecto de decreto de la diputada Mariana Benítez Tiburcio del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Pregunto a la promovente si desea hacer uso de la palabra. Sí deseo hacer uso de la palabra. Se concede el uso de la palabra a la diputada. Con su venia, presidenta. Honorable Asamblea.
La iniciativa que hoy presento a este Congreso pretende alcanzar la entera armonización del marco jurídico oaxaqueño a la histórica reforma constitucional de 2019, conocida como paridad en todo, y a la serie de reformas que a nivel federal se aprobaron en abril del año 2020 en materia de violencia política. Sabemos que garantizar la paridad entre mujeres y hombres ha sido por siglos objeto de lucha de valientes mujeres para erradicar la cultura patriarcal. Esa que obstaculiza y lastima no solo a las mujeres, sino también al desarrollo pacífico, igualitario y democrático de nuestro país. La estructura patriarcal aún anquilosada no solo permea el ámbito privado, sino que trasciende al ámbito público, mermando los derechos políticos y ciudadanos de las mexicanas. Por ello, durante las últimas décadas, desde el ámbito legislativo, sabemos, se han impulsado los cambios que se han hecho de los principios de paridad y alternancia de género, la punta de lanza para ir cerrando las barreras que impiden aún a las mujeres asumir el poder y ejercer poder en el ámbito público. Hoy no solo podemos presumir la integración paritaria en el Congreso Federal, sino en lo local también. Tras los resultados del último proceso electoral, hemos logrado que en 14 entidades cuenten con una integración mayoritaria de mujeres en sus congresos locales y que en 10 estados exista la paridad exacta, 50-50. Qué mayor orgullo también lo que vivimos aquí en el Congreso, que ya todos conocemos. Ahora bien, no podemos de ninguna manera asegurar que la paridad llegó en toda su amplitud al Estado, pues la igualdad sustantiva no se ha reflejado de la misma manera en todos los poderes, órganos, órdenes de gobierno, manteniéndose en algunos espacios la desigualdad histórica que por tanto tiempo han vivido las oaxaqueñas, perpetuando la vulneración de sus derechos. Es además un error considerar que el derecho a la igualdad de las mujeres se agota garantizando su acceso a cargos de elección popular, pues el principio constitucional de paridad de género debe permear también todos los nombramientos que no son por elección en todos los órganos públicos, logrando una representación de mujeres y hombres acorde con la realidad social y demográfica en nuestro estado. De ahí el nombre con el que se ha identificado este histórico cambio constitucional, paridad en todo, que hoy obliga a las entidades a avanzar con igual magnitud en la armonización para garantizar escenarios igualitarios entre mujeres y hombres en la vida pública del Estado, en todos los cargos de elección popular, dentro del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los 3 niveles de gobierno, en los organismos autónomos, las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular y en la elección de representantes en los municipios de población indígena. Con esta reforma histórica se lanzó un mensaje fuerte y claro a los congresos locales, partidos y fuerzas políticas, así como a la sociedad en general, para que se entiendan y respeten los derechos de las mujeres sin tener que acudir a la vía jurisdiccional. Es preciso señalar que en el régimen transitorio de la reforma se aprobó un mandato que obliga a los congresos locales y federal a aprobar las leyes reglamentarias y a la armonización legislativa correspondientes. Los artículos transitorios deben aplicarse e interpretarse en estricto cumplimiento de los principios constitucionales. Por otro lado, asegurar la participación de la mujer en el ámbito público no garantizará el ejercicio de sus responsabilidades y atribuciones en un ambiente libre de violencia, lo que se traduce también en la perpetración de la desigualdad. Por ello es posible recordar otra gran reforma, la de 2020, que reconoció por primera vez en nuestro país la figura de violencia política contra la mujer en razón de género. Una reforma que no solo garantiza que se cumpla con las reglas de paridad, sino que se protege también el ejercicio de esas mujeres que lograron ocupar alguna candidatura o cargo público y que gracias al trabajo de la legislatura anterior pudo aprobarse su armonización también en el Estado. Si bien la participación de las mujeres en la vida pública de Oaxaca se ha incrementado gradualmente en los últimos años, sin embargo, no se ha visto reflejada de la misma manera en todos los ámbitos públicos, pues el déficit de representación es evidente en aquellos espacios que no han sido alcanzados por las acciones afirmativas en materia de paridad. Paridad es igualdad
y no debe considerarse como una medida benevolente de acción, sino como un verdadero principio de convivencia en la vida de una sociedad democrática que se rige por un marco constitucional de derecho. La tarea es difícil, sí, pero no imposible. Y es nuestra responsabilidad como representantes populares abrir el camino para todas y todos por igual, pensando, por supuesto, también en las futuras generaciones. La iniciativa que presento propone avanzar en la homologación de nuestro marco legal con las disposiciones de la Constitución Federal y local en materia de paridad e igualdad. Déjeme ser más precisa. Concluir esta homologación, culminar este proceso histórico de cambio e incluir los principios de alternancia de género, los principios de paridad e igualdad, perspectiva de género, igualdad sustantiva y lenguaje incluyente, dando continuidad al importante trabajo que, como he dicho, se empezó desde la 64 legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca y completando la responsabilidad que tenemos de garantizar un piso parejo para todas y todos, un Estado en el que la mujer oaxaqueña pueda tener un ejercicio pleno de sus derechos político-electorales y poder de decisión sobre las cuestiones públicas en nuestro Estado. Con estas modificaciones lograremos incorporar los principios de perspectiva de género y de paridad y alternancia, no solo en el quehacer de todas las instituciones públicas, sino también en todos los cargos de elección popular y los diferentes nombramientos considerados en los 3 poderes y órganos autónomos, sin dejar de mencionar que se incorpora en la Ley Orgánica Municipal del Estado la perspectiva de género como eje rector del ayuntamiento. La iniciativa permitirá no solo una democracia más justa, incluyente e igualitaria, sino también que podamos garantizar que ningún género se quede sin el derecho de participación política, al asegurar una integración sucesiva e intercalada entre los géneros y con la alternancia para permitir el acceso de las mujeres a esos espacios unipersonales de poder y de decisión. Además, para todos los nombramientos considerados se incorporará el requisito 3 de 3 contra la violencia de género para garantizar que nuestros servidores públicos y representantes sean personas de trayectoria intachable, sin condenas por agresiones de género, por violencia familiar, por delitos sexuales o que sean personas deudoras alimentarias morosas, salvo que acrediten estar al corriente del pago o cancelen en su totalidad la deuda. Someto a consideración de esta soberanía la iniciativa siguiente con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones en materia de paridad. De la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, la Ley Orgánica de la Fiscalía, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos, Ley de Entidades Paraestatales, Ley de Participación Ciudadana, Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, Ley para atender, prevenir y eliminar la discriminación en el Estado de Oaxaca. Con esto cumplimos con nuestra tarea de armonizar la legislación local en materia de paridad e incluso vamos más allá, algo que siempre ha caracterizado al Estado de Oaxaca, el cual ha sido pionero también en esta lucha. La democracia no puede ser sin nosotras y mientras no se garantice la igualdad de condiciones y de oportunidades para todas y todos y los representantes populares, tenemos trabajo por hacer. Si como dice Peter Drucker, la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Si queremos imaginar un futuro donde hombres y mujeres participen en igualdad en el quehacer público, en la toma de decisiones y en la construcción de un mejor país, creemos ese futuro. El momento es hoy. Hagamos lo posible. Muchas gracias. Es cuanto. Acúsese de recibida la iniciativa y se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Igualdad de Género. A continuación, informo al Pleno que los puntos 9 y 10 del orden del día son iniciativas de la diputada Lisset Arroyo Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Por tanto, los puntos referidos se abordarán de manera conjunta. Pregunto a la promovente si desea exponer sus iniciativas. Solicito que se turne a la comisión, por favor. Se acusa de recibidas las iniciativas y se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia.
Se pasa al 11º. Solicito de la iniciativa de la diputada Lisa Arroyo, la de Comisión Permanente. ¿Es la segunda? Enrique Feria Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Pregunto al promovente si desea hacer uso de la palabra. El diputado ha solicitado permiso. Se turna entonces, acúsese de recibida la iniciativa y se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana. Se pasa al 12º punto del orden del día. Sírvase la Secretaría a dar cuenta con el asunto. Iniciativa con proyecto de decreto de la diputada Denise García Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Pregunto a la promovente si desea hacer uso de la palabra. Sí, presidenta. Adelante, concedido el uso de la palabra, diputada. Con la venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados de la 65ª legislatura, amigos que nos siguen a través de las diferentes redes sociales, al pueblo de Oaxaca. Hace ya casi 39 años que en nuestra Constitución Federal quedó asentado por primera vez un párrafo en el artículo 4 que en la parte que interesa dice: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Desde esta publicación en el Diario Oficial de la Federación, el día 3 de febrero de 1983, hasta el día de hoy, poco se ha logrado en cuanto a la coordinación de las instituciones de salud para la prevención y atención de enfermedades, pero sobre todo para una atención oportuna a las mujeres en periodo de gestación. Sigue preocupando que no se comprenda que la protección del derecho a la salud no consiste únicamente en la entrega de un carnet de citas, un medicamento o una plática. Implica la creación de un sistema de protección que comprende leyes, políticas, procedimientos, procesos de prácticas destinadas a la prevención y la lucha eficaz para erradicar grandes males que a su vez eviten la muerte. Conservar la salud es sin duda una responsabilidad personal, pero también es la obligación del Estado garantizarla, estableciendo mecanismos para un acceso oportuno y teniendo la voluntad de encauzar los recursos económicos suficientes hacia la protección de este derecho humano. No podemos olvidar que el rezago en la atención oportuna a la salud sigue siendo uno de los mayores problemas de las administraciones públicas, haciéndose cada vez más amplia la brecha en cuanto al acceso a la provisión de los servicios, sobre todo la atención a la salud de las mujeres, a un acceso oportuno al momento de encontrarse embarazadas o en labor de parto, y que en el peor de los casos les provoca la muerte. Lo anterior debido a que el Sistema Nacional de Salud privilegia por encima de la protección de los derechos humanos de las mujeres embarazadas o en labor de parto las competencias de las unidades médicas u hospitalarias. Lo anterior lo digo y lo argumento por los diferentes testimonios como el de Julieta Leticia Ramírez, avecindada de la colonia José López Portillo, que en el 2018, con lágrimas en los ojos, me platicaba la trágica historia
de haber perdido a su bebé. Ella estuvo en el hospital, no le dieron la atención por la falta de médicos especialistas, perdió el conocimiento en el tema de la labor del parto y al despertar preguntaba por su bebé. No le mostraban al bebé hasta que el padre entró ya con gritos exigiendo la presentación del bebé y lo presentaron muerto. Es una historia muy trágica que a cualquier mujer y a cualquier hombre lastima y no podemos seguir permitiendo. Este es uno de los casos como el de Lady Diana, que lamentablemente no lo hacemos en el marco de lo que le ha ocurrido el día de ayer, porque estas cosas no se planean, porque los dolores de parto no avisan o no se pueden planificar o fechar. Lady Diana llegó el día 3 de enero al hospital del IMSS en el municipio de Salina Cruz, donde no fue atendida de manera oportuna. La regresaron por 6 horas a su casa porque todavía no estaba lista para parir. Regresa al hospital y le vuelven a decir que regrese otras 4 horas. Al llegar después de las 4 horas, la señora Lady Diana, lamentablemente, su bebé ya no tenía signos vitales. Y lo más trágico es que la tuvieron por más de 5 horas sin atenderla para retirarle el bebé ya fallecido. Esta y muchas historias más que han ocurrido en diferentes municipios, como en la zona de Catepec, donde más de 5 mujeres en menos de 2 años han sufrido muerte materna. Es muy lamentable que sigamos viviendo en este tiempo tales situaciones. Por lo anterior y en un acto de empatía con todas las mujeres que tenemos la dicha de poder gestar otra vida, pido se analice y dictamine mi iniciativa, cuyo objeto consiste en la reforma a 2 artículos de la Ley Estatal de Salud para establecer la atención en cualquier hospital y el acceso universal a mujeres embarazadas en labor de parto o emergencias obstétricas, sin importar su afiliación institucional, además de ser gratuita e inmediata, cubriendo el costo por parte del gobierno del Estado. Recordando que desde el año 2009 se suscitó la firma de Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la atención de emergencias obstétricas entre la Secretaría de Salud, el IMSS e ISSSTE, como una estrategia para proveer el acceso universal en cuestiones de emergencias obstétricas a cualquier mujer sin importar su afiliación institucional de manera gratuita e inmediata. Es cuanto, Presidente. Acúsese de recibida la iniciativa y se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Salud. Se pasa al 13º punto del orden del día. Sírvase la Secretaría a dar cuenta con el asunto. Iniciativa con proyecto de decreto de la diputada Eva Diego Cruz y del diputado Samuel Gurrión Matías, integrantes del Partido Verde Ecologista de México. Pregunto a la y al promovente si alguno desea hacer uso de la palabra. Sí, Presidenta. Adelante, diputada Eva, se le concede el uso de la palabra. Gracias, con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, público y medios que nos ven a través de las redes sociales. En la actualidad, las mujeres enfrentamos una pandemia peor que la contingencia sanitaria por COVID-19, que ha cobrado miles de vidas en nuestro país y en nuestro estado. Me refiero a la violencia de género, que inhibe la capacidad de ejercer nuestros derechos y libertades en el ambiente libre de cualquier tipo de violencia. Es lamentable y preocupante que aun cuando diversos ordenamientos internacionales, nacionales y estatales consagran el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, es un mal que no se ha logrado combatir de manera contundente.
Por ello, como legisladoras y legisladores, tenemos que seguir legislando para que no exista la más mínima duda que las mujeres deben ser respetadas en todos los sentidos y ámbitos de la sociedad. Por ello, hoy someto a consideración de este Pleno Legislativo la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción octava y se recorren las subsecuentes del artículo 6º y se adiciona un segundo párrafo a la fracción cuarta del artículo 25 bis de la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, con la cual los diputados del Partido Verde Ecologista buscamos que se introduzca un concepto tan importante como lo es el de la perspectiva intercultural. Dicho concepto busca que las autoridades involucradas en la atención de las mujeres y las niñas indígenas, víctimas de violencia, partan de la constatación de una realidad social y cultural diversa, donde no existen culturas superiores ni inferiores, que permita contribuir al cambio en las dinámicas de exclusión, discriminación, invisibilización y desigualdad que por años han enfrentado las mujeres y las niñas indígenas. Es todo, Presidenta. Gracias. Acúsese de recibir a la iniciativa y se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Igualdad de Género. Se pasa al 14º punto del orden del día. Sírvase a la Secretaría a dar cuenta con el asunto. Iniciativa con proyecto de decreto del diputado Víctor Raúl Hernández López y de las diputadas Minerva Leonor López Calderón e Isabel Martín Herrera Molina, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Pregunto a las y al promovente si alguno desea hacer uso de la palabra. Acúsese de recibir a la iniciativa y se turna para su estudio y dictamen a las Comisiones Permanentes Unidas de Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático y de Fortalecimiento y Asuntos Municipales. Se pasa al 15º punto del orden del día. Sírvase la Secretaría a dar cuenta con el asunto. Iniciativa con proyecto de decreto de la diputada Xóchitl Jazmín Vázquez del Partido Unidad Popular. Pregunto a la promovente si desea hacer uso de la palabra. Sí, por favor, Presidenta. Adelante, concedido el uso de la palabra, diputada. Con su venia, diputada Presidenta, en nuestros conversatorios, en el caminar casa por casa en los municipios, muchas ciudadanas se han acercado con nosotros para manifestarnos su frustración de lo que viven cuando quieren denunciar un hecho de violencia. ¿Por qué no denuncian el maltrato a las mujeres? ¿Y por qué el proceso de investigación no prospera? Algunas de estas manifestaciones son las siguientes. La información de la afectada no es suficiente. No tiene indicios o señales de violencia. No tiene pruebas reales. Revictimizan a la víctima. Desvían la denuncia haciendo ver que las mujeres tienen la culpa de su maltrato por la ropa que viste, por cómo atienden al esposo, por la forma de dialogar o simplemente por ser mujer, entre otros. Miedo de las preguntas que les realizan, perder a sus hijos, a no saber cómo sobrevivir, el miedo en su más pura esencia. No hay sensibilidad ante una mujer maltratada, dominada, atemorizada y cuya autoestima está literalmente en el suelo. No hay empatía ante una mujer que tuvo que salir de su casa por miedo a las agresiones físicas. Personal que carece de tacto al estar con una mujer llena de vergüenza de todo lo que ha llegado a tolerar y el deterioro psicológico que sufre. Miedo a la institución del personal que no inspira confianza. A pesar de ser considerado como un delito grave, es alto el nivel de burocracia en las instituciones. Todas ellas son algunas manifestaciones de las muchas que aquejan a nuestras mujeres en el estado de Oaxaca. Por eso, proponemos que es necesario que la Fiscalía capacite a su personal que está de primera atención en estos casos para fomentar confianza entre la víctima y la autoridad y también cuente con la preparación adecuada para atender las posibles situaciones de crisis en las que pudiera encontrarse la víctima, siendo primordial evitar que aquellas mujeres que acuden a denunciar algún acto de violencia sean revictimizadas, puesto que ello les pone en un estado de mayor vulnerabilidad.
ya que esta instancia es en donde deben encontrar seguridad y certeza jurídica. Debemos tener en cuenta que esto ya lo contempla la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género en su artículo 57, donde especifica que son atribuciones de la Fiscalía General del Estado especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a las víctimas a través de programas y cursos permanentes en derechos humanos, perspectiva de género, entre otros. Sin embargo, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no lo contempla. Por eso la importancia de esta iniciativa, ya que nos permite agregar una fracción al artículo 4 de la ya mencionada Ley de la Fiscalía. Esta fracción sería la número 26, que a su letra diría capacitar al personal de las diferentes instancias, en especial a los centros de denuncia en materia de derechos humanos de las mujeres, tipos de violencia contra las mujeres, delitos que se cometen por razones de género, protocolos de actualización y atención a mujeres de víctimas de violencia, perfiles y patrones de conductas de víctimas y victimarios, así como de lineamientos para la recopilación adecuada de pruebas para la integración correcta de carpetas de investigación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción 26, recorriéndose en su orden las subsecuentes del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Acúsese de recibida la iniciativa y se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia. Se pasa al 16º punto del orden del día. Sírvase la Secretaría a dar cuenta con el asunto. Iniciativa con proyecto de decreto de la diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Pregunto a la promovente si desea hacer uso de la palabra. Damos turno entonces, acúsese de recibida la iniciativa y se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Se pasa al 17º punto del orden del día. Sírvase la Secretaría a dar cuenta con el asunto. Iniciativa con proyecto de decreto de la diputada Tania Caballero Navarro del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Pregunto a la promovente si desea hacer uso de la palabra. Sí, presidenta, muchas gracias. Se concede el uso de la palabra. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros, buenas tardes. En Oaxaca reside la desigualdad y la discriminación, característica que se refleja en la historia de miles de mujeres y niñas que día con día se encuentran expuestas a la falta de oportunidades, a la pobreza, a la explotación, a los feminicidios y un sinfín de daños físicos y psicológicos, producto de múltiples violencias de las que son víctimas. Violencias que al conjugarse a la omisión, la negligencia y la impunidad que llegan a sufrir por parte de las instituciones públicas responsables de brindarles atención, edifican un estado en donde ser mujer o niña resulta sumamente peligroso. En este contexto, acceder a la justicia no solo es un derecho fundamental, su acceso nos brinda la posibilidad de obtener una sociedad más equitativa con mejores oportunidades y condiciones de vida para nosotras. No obstante, es sabido que en muchas ocasiones las mujeres enfrentamos una serie de obstáculos y restricciones que nos impiden ejercer el derecho a la justicia en igualdad de condiciones que los hombres. Decidir denunciar la violencia que vivimos es un sinuoso camino que muchas veces tenemos que transitar solas y donde vencer el miedo a los agresores es el primer paso. Porque además de las posibles represalias, debemos sortear la complejidad de los procedimientos, la falta de tiempo y dinero para acceder a ellos e inclusive la falta de documentos oficiales para interponer una denuncia. Es por eso, compañeras y compañeros, que la iniciativa que hoy presento atiende a esta última problemática. Está pensada en todas aquellas mujeres que han decidido romper un círculo de violencia,
y que han escapado de sus agresores, sin llevar consigo sus documentos o los de sus hijos, y ven en la falta de documentación una barrera para iniciar un procedimiento judicial. De ahí la importancia de adicionar una fracción al artículo 7º de la Ley de Víctimas para establecer como un derecho que el registro civil expida sin costo alguno la certificación de las actas que se requieran para iniciar algún procedimiento judicial cuando las víctimas no cuenten con los recursos económicos de contar con marcos normativos que garanticen el acceso a la justicia a mujeres víctimas, así como que las autoridades tengan la facultad de garantizar el inicio de procedimientos a las mujeres que así lo requieran. Propongo la adición de la fracción 6ª al artículo 55 y la fracción 19ª al artículo 57 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia de género. Entendamos que el derecho al acceso a la justicia, más allá de los recursos judiciales, y contemplemos también que todas aquellas medidas que faciliten a que todas las mujeres sin discriminación alguna les sean garantizados los servicios judiciales para ofrecerles una justicia pronta y cumplida. Compañeras y compañeros, que la confianza que depositaron en nosotras y en nosotros el pueblo de Oaxaca sirva para transformar la vida de las mujeres. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Acúsese de recibida la iniciativa y se turna para su estudio y dictamen a las Comisiones Permanentes Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género. Se pasa al 18º punto del orden del día. Sírvase la Secretaría a dar cuenta con el asunto. Proposición con punto de acuerdo de las diputadas Luisa Cortés García y Rosalinda López García del Grupo Parlamentario del Partido de Morena. Pregunto a las promoventes si desean hacer uso de la palabra. Sí, por favor, Presidenta. Concedido el uso de la palabra. Adelante, diputada. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con el permiso de la mesa, de acuerdo a la salud en los niños es uno de los derechos fundamentales a los que debería acceder cualquier niño, independientemente del país en que resida, un derecho vinculado al derecho a la vida, la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la dignidad humana o la igualdad. Las niñas y niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Sin embargo, con base a la tasa de natalidad de México, se calcula hasta el 2017 que aproximadamente 12,000 a 14,000 niños nacen con algún tipo de malformación cardíaca, concentrándose esta incidencia en los estados del sureste debido a las condiciones de desnutrición de la población, bajo acceso a especialistas médicos y consanguinidad, en lo cual se establecen vínculos sociales y actualmente se reportan que cada año mueren en Oaxaca y Chiapas de 6,000 a 8,000 niños por malformación congénita cardíaca sin tratamiento. Es preciso mencionar que actualmente en el país solo se cuenta con 16 cirujanos cardiotorácicos pediátricos ejerciendo en hospitales públicos y se estima que en Oaxaca existe hasta el momento en espera de una cirugía más de 80 niños y niñas que no tienen la certeza de qué pasará con su futuro. En cuanto a la salud, por eso urge se atienda y aquí se necesitan los insumos para poder realizar estas operaciones. Aquí en Oaxaca pues tenemos, se puede decir como la dicha de contar con uno de esos cirujanos y actualmente el de esta relación de los 80 niños lleva operando 2, pero se complica mucho porque tiene que estar tocando puertas para conseguir los insumos y poder operarlos en el hospital del niño. Hoy la diputada Rosalinda López García y su servidora Luisa Cortés García presentamos este punto de acuerdo para exhortar primero al Ejecutivo Estatal para que en el ámbito de sus funciones dote de los elementos económicos, administrativos y operativos necesarios
a los diversos órganos de salud a su cargo y especialmente al Hospital del Niño para que presten el servicio quirúrgico cardiatoxárico pediátrico, cubriendo las necesidades de la niñez oaxaqueña para velar por el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, garantizando el pleno acceso a la salud. Segundo, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Zoé Robledo Aburto, para que a la brevedad posible revise el funcionamiento y las carencias del albergue comunitario del Hospital Rural número 37 de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, y en su caso se le asigne más recursos financieros, humanos y materiales con la finalidad de que siga brindando atención médica a las personas más necesitadas y principalmente beneficiar a las mujeres en estado de gestación hasta el parto y así garantizar la atención puntual y oportuna del recién nacido en el citado municipio de las comunidades vecinas. Estamos seguras y convencidas de que ustedes, compañeras y compañeros, acompañarán este exhorto que garantizará el derecho a la salud de la ciudadanía, consagrando en la Convención Internacional de los Derechos Humanos y de nuestra legislación nacional. Es cuanto, compañeros, compañeras. Gracias, diputada. Informo al Pleno que la presente proposición fue considerada para el trámite de urgente y obvia resolución. Someto a consideración del Pleno si se califica de urgente y obvia resolución el acuerdo de referencia. En votación económica, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sírvase a la Secretaría informar el resultado de la votación. Se emitieron 24 votos a favor, diputada presidenta. En virtud de la votación emitida, se decreta aprobado con 24 votos que se trate de urgente y obvia resolución. Se pone a consideración del Pleno el acuerdo de referencia para su aprobación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Sírvase a la Secretaría informar el resultado de la votación emitida. Se emitieron 24 votos a favor, diputada presidenta. Aprobado con 24 votos el acuerdo mencionado, comuníquese a las instancias correspondientes para los efectos procedentes. Se pasa al 19º punto del orden del día. Sírvase a la Secretaría a dar cuenta con el asunto. Proposición con punto de acuerdo de la diputada Lisbeth Anaid Concha Ojeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Hacer uso de la palabra. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación que nos siguen a través de las redes sociales. La violencia contra las mujeres es uno de los grandes problemas que enfrentamos como sociedad y particularmente como mujeres. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre del 2021, en México se han cometido 1.700.689 delitos, de los cuales las víctimas son mujeres, siendo uno de los rubros de más alta incidencia, los delitos de violencia familiar. En Oaxaca, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado, extraídas de las propias carpetas de investigación, se han presentado de enero al 10 de noviembre del año pasado un total de 34.643 delitos, de las cuales las víctimas son mujeres. De ellas, 5.766 son por la comisión de delito de violencia familiar. 1.629 corresponden a delitos sexuales, donde 12 son por trata de personas, 48 homicidios dolosos y 36 son feminicidios. Las cifras que se muestran son preocupantes, pero es aún más la cifra negra de delitos no denunciados. Por poner un ejemplo, de acuerdo con la investigación realizada por México Evalúa, en nuestro país, en los delitos de hostigamiento, acoso sexual y abuso sexual, la cifra negra alcanza el 99.8%. Este fenómeno se repite en todos los estados de la República y por ello en todos los delitos. Por ello resulta imprescindible que no solamente tengamos un marco jurídico adecuado,
tipos penales que castiguen delitos cometidos contra las mujeres, sino también en todos los casos de violencia contra las mujeres, las autoridades adopten medidas integrales con perspectiva de género para cumplir con la debida diligencia. Esta medida incluye leyes adecuadas para su protección y aplicación efectiva, políticas de prevención y prácticas para actuar eficazmente ante las denuncias. En esto último, debemos considerar los mecanismos para que materialmente se les permita a las mujeres víctimas aportar elementos de prueba y coadyuvar en las investigaciones sin necesidad de realizar traslados por distancias considerables, por lo que los costos y el tiempo terminan trastocando sus derechos fundamentales a una vida libre de violencia de género y acceso a la justicia. En el distrito que represento de la región de La Cañada y la Sierra Mazateca, la situación de violencia en contra de las mujeres es crítica. De acuerdo con datos de la propia Fiscalía, en lo que va del año, con corte hasta el 10 de noviembre del año pasado, iniciaron 147 carpetas por violencia familiar, 3 por feminicidios, 54 fueron por delitos sexuales. A pesar de este alto número, la integración de carpetas de investigación no se realiza en los lugares, sino que son remitidos hasta la ciudad de Oaxaca. Ello obliga a que las mujeres víctimas de delitos, para aportar datos a la investigación y que reciban una atención como víctimas, se tengan que trasladar hasta la ciudad de Oaxaca, situación que las revictimiza y constituye una violación a sus derechos humanos. Es indispensable que la Fiscalía General de Justicia del Estado tome previsiones administrativas necesarias para regionalizar la atención, es decir, se les permita aportar datos de prueba, realizar registros de investigación y recibir atención como víctimas en los mismos lugares donde se presentan sus denuncias, como lo son Teotitlán de Flores Magón y San Juan Bautista Cuicatlán. Recordemos que es obligación de todas las autoridades actuar con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. Por ello, solicito que la presente proposición de exhorto a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca sea atendida como un grave problema y tratada como un asunto de urgente y obvia resolución, tal como fue presentada en servicios parlamentarios. Las mujeres no pueden seguir en condiciones de desventaja al momento de exigir justicia. Es cuanto, Presidenta. Acúsese de recibida la proposición y se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Igualdad de Género. Informo al Pleno que los puntos 20º y 21º del orden del día son proposiciones de la diputada Aide Irma Reyes Soto del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Por tanto, los puntos referidos se abordarán de manera conjunta. Sin embargo, sabemos que la diputada Aide Reyes ha solicitado permiso, el cual fue concedido, razón por la cual se acusa de recibida las proposiciones y se turna conforme a lo siguiente. El 20º punto se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Artesanal. Y el 21º punto se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Se pasa al 22º punto del orden del día. Sírvase la Secretaría a dar cuenta con el asunto. Proposición con punto de acuerdo de la diputada Leticia Socorro Collado Soto del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Sí, si me permite, Presidenta. Adelante, diputada. Gracias, Presidenta. Ciudadanos integrantes de la mesa directiva de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación. Los casos de COVID-19 en su variante Omicron han crecido exponencialmente en las últimas semanas y México ya ocupa el segundo sitio en los países de América Latina con 254 detectados de este tipo de coronavirus. Hasta ahora, el más contagioso. Y es que en la última semana, las cifras de casos rompieron marcas que no se veían desde hace meses.
El lunes 27 de diciembre hubo 943 positivos. El día siguiente se confirmaron 4,426. El miércoles 5,290. El jueves se contabilizaron 8,024 y el viernes, el último día del año, se reportó la mayor cantidad de casos de los últimos 3 meses, 10,037 personas infectadas, para sumar un total de 3,979,223 casos acumulados desde que inició la emergencia sanitaria. El 30 de diciembre de 2021, los servicios de salud de Oaxaca confirmaron el primer caso de la variante Omicron en Oaxaca, luego de que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos revisaran el caso de un paciente de 26 años, diagnosticado por un hospital privado. Recientemente, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que en caso de presentarse la cuarta ola derivada de la nueva variante del COVID-19, habrán más casos, pero menor número de hospitalizaciones. Además de las pérdidas humanas, el coronavirus COVID-19 ha provocado graves daños en la economía, generando cierre de negocios y el desempleo. Aunado a lo anterior, existen personas y empresas que, aprovechándose de la situación de salud, realizan actos de especulación comercial con bienes indispensables y de vital importancia. Para hacer frente a la pandemia y lucra con la necesidad de obtener un tanque de oxígeno o medicamentos necesarios para atender a algún familiar o conocido enfermo que lo requieren urgentemente. Por lo que se deben tomar las medidas necesarias para garantizar la atención y suministros de medicamentos necesarios y para atender los casos de COVID-19 en su variante Omicron en el estado, así como evitar los sobreprecios o costos excesivos de la venta, rellenado o renta de tanques de oxígeno medicinal y en la comercialización y distribución de los medicamentos que se requieren para el tratamiento y atención del COVID-19. Ahora bien, de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Asimismo, en su artículo 28, precisa que la ley castigará toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios. En razón a lo anterior expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía de urgente y obvia de resolución el presente acuerdo. La 65ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca exhorta, primero, al maestro Alejandro Murat Hinojosa, gobernador constitucional del Estado de Oaxaca, y al titular de la Secretaría de Salud de Oaxaca, para que garanticen la atención y suministro de medicamentos para el tratamiento de atención del COVID-19. Lo anterior ante el incremento de casos por la variante Omicron. Segundo, al delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en la ciudad de Oaxaca, a fin de que en el ámbito de su competencia implemente las acciones necesarias para la vigilancia y verificación permanente de las empresas que comercialicen tanques de oxígeno médico y medicamentos para el tratamiento y atención de COVID-19, para frenar los incrementos desmedidos e injustificados en esos artículos y, en su caso, sancionen severamente a quienes estén aprovechando de esta situación. Es cuanto, Presidenta. Gracias.
Informo al Pleno que la presente proposición fue considerada para el trámite de urgente y obvia resolución. Someto a consideración del Pleno si se califica de urgente y obvia resolución el acuerdo de referencia. En votación económica, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación. Se emitieron 23 votos a favor, diputada presidenta. Aprobado con 23 votos que se trate de urgente y obvia resolución. Se pone a consideración del Pleno el acuerdo de referencia para su aprobación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación emitida. Se emitieron 23 votos a favor, diputada presidenta. Aprobado con 23 votos el acuerdo mencionado, comuníquese a las instancias correspondientes para los efectos conducentes. Se pasa al 23º punto del orden del día. Sírvase la Secretaría a dar cuenta con el asunto. Proposición con punto de acuerdo de la diputada Eva Diego Cruz y del diputado Samuel Gurrión Matías, integrantes del Partido Verde Ecologista de México. Pregunto a la promovente y al promovente si desean hacer uso de la palabra. Sí, presidenta, por favor. Concedido el uso de la palabra. Gracias. Con el permiso de la mesa directiva, de las compañeras y compañeros diputados, del público en general, los medios que nos siguen en redes. Actualmente la escasez de agua afecta al 40% de la población mundial, tema que agudiza en países como el nuestro, lo cual es un problema latente que puede incrementar derivado de factores como el calentamiento global. En consecuencia, resulta fundamental que todos los gobiernos garanticen acceso universal al agua potable segura y asequible, por lo que deben realizar inversiones adecuadas en infraestructura, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene. Al respecto, es importante señalar y precisar que en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022, lamentablemente, no se etiquetaron recursos para el tema del saneamiento de los ríos. A pesar de que estuvimos como presidenta de la comisión hablando con la comisión de presupuesto y con varias diputadas y diputados, no se pudo etiquetar, pero obviamente pues el presidente de la comisión de presupuesto me comentó que, pues argumentó que en la legislatura pasada, como muchos sabemos, se aprobó en un decreto número 809 de fecha 3 de octubre del año 2019. Ese decreto autorizó al Ejecutivo del Estado de Oaxaca la contratación de financiamiento de deuda pública por un monto de hasta 3,500 millones de pesos, de los cuales 438 millones serían destinados para la ejecución de proyectos de rehabilitación, modernización y ampliación de la red hidráulica. Dentro de ellos se encontraba la rehabilitación de muchas plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, bajo esa justificación, como presidenta de la comisión, pues bueno, dije, esperemos que se lleven a cabo. Hasta el momento no se han ejecutado estos proyectos, ya lo estuvimos checando con las dependencias ejecutoras, no se han ejecutado estos proyectos, por ello es fundamental que este Congreso del Estado, por conducto de las comisiones permanentes de presupuesto, yo le pido al diputado Sergio López que nos apoye, dándole seguimiento, también a la Comisión de Vigilancia de la Deuda Pública del Estado y a la Comisión de Hacienda, que también preside el diputado, la de Deuda, Pablo Díaz Jiménez, y el diputado Freddy Gil Pineda, que preside la Comisión de Hacienda, nos ayuden a darle puntual seguimiento para que sobre el ejercicio de estos recursos y la ejecución de dichos proyectos. No olvidemos que no es un tema de voluntad política, es un tema de una sentencia y una obligatoriedad que tenemos el Congreso del Estado de procurar recursos para el tema del saneamiento. Todos los entes, desde el gobierno del Estado, el legislativo del Estado y las autoridades municipales, tenemos una sentencia que nos mandata a ejercer acciones y obviamente en este caso
que se ejerzan presupuestos para el saneamiento de los ríos Atoyac y Salado. Por último, quiero reafirmar el compromiso como presidenta de la Comisión del Agua y Saneamiento de seguir trabajando a fin de aportar sustancialmente al tema que menciono, por lo que hoy pongo a su consideración un punto de acuerdo por el que se exhorta a los 570 municipios del Estado para que en la formulación de sus planes de desarrollo municipal se alineen a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, principalmente en los objetivos 6, agua limpia y saneamiento, y 13, acción con el clima, con la finalidad de garantizar a todos el acceso básico al agua y al saneamiento, así como combatir los efectos del cambio climático que se enfrentan a nivel mundial. De verdad que confío que independientemente de todos los colores partidistas, de los intereses de cada uno de las diputadas, diputados, podamos unir esfuerzos, unir fuerzas para seguir impulsando este tema que es de vital importancia. Y vuelvo a decir que es un tema no nada más de voluntad política, sino es un mandato judicial que tenemos que cumplir como diputadas y diputados. Muchas gracias, presidenta. Es todo. Gracias, diputada. Acúsese de recibida la proposición y se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales. Se pasa al 24º punto del orden del día. Sírvase la Secretaría a dar cuenta con el asunto. Proposición con punto de acuerdo del diputado Víctor Raúl Hernández López y de las diputadas Minerva Leonor López Calderón e Isabel Martín Herrera Molina, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Diputadas y diputados, les pedimos nuevamente si pueden apagar sus micrófonos. Me reportan que se escucha en la sesión virtual mucha interferencia por los micrófonos prendidos, así que si por favor pueden todos apagar todas apagar su micrófono. Pregunto a los promoventes si desean hacer uso de la palabra. Claro que sí, presidenta. Adelante, concedido el uso de la palabra, diputada Con el Isabel. permiso, compañeras integrantes de la mesa, honorables diputadas y diputados, medios de comunicación, oaxaqueñas y oaxaqueños. Por mandato constitucional y legal, toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar, siendo obligación de las autoridades garantizar y tomar las medidas necesarias para cumplir con este derecho. En nuestro estado, la venta y uso de cohetes en festividades y diversos eventos es de libre uso. Y aún cuando por disposición legal su utilización está sujeta a horarios y días que establezca la autoridad municipal, esto no se implementa en nuestros municipios, trayendo consigo el uso indiscriminado e innecesario de los mismos. En el grupo parlamentario del PRD, somos respetuosos, apoyamos y defendemos las costumbres de nuestros pueblos y comunidades. Sin embargo, también estamos obligados a cuidar el medio ambiente, a ser empáticos con las personas, niños y niñas principalmente, así como con los animales a los cuales se les ha reconocido a nivel constitucional como seres sintientes, los cuales sufren por el uso indiscriminado de estos detonantes, sin dejar de señalar el peligro que traen por su uso inadecuado, generando quemaduras, pérdida de algún miembro e incluso la vida. En este sentido, las personas con autismo y trastornos del procesamiento sensorial no perciben los estímulos auditivos de una manera habitual, teniendo una reacción muy significativa frente a ruidos de alto impacto, como es el caso de los cohetes, petardos y fuegos pirotécnicos que se emplean en diversas fechas del año. La pirotecnia afecta especialmente a los niños con condición del espectro autista, que tienen una hipersensibilidad a los sonidos en general. Es por ello que proponemos un punto de acuerdo y una iniciativa de reforma a la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,
y a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, para que de manera gradual y progresiva se desincentive el uso de contaminantes pirotécnicos, salvaguardando la salud y la integridad de las y los oaxaqueños. Es cuanto. Informo al Pleno que la presente proposición fue considerada para el trámite de urgente y obvia resolución. Someto a consideración del Pleno si se califica de urgente y obvia resolución el acuerdo de referencia. En votación económica, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación. Se emitieron 20 votos a favor, diputada presidenta. Aprobado con 20 votos que se trate de urgente y obvia resolución. Se pone a consideración del Pleno el acuerdo de referencia para su aprobación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación emitida. Se emitieron 23 votos a favor, diputada presidenta. Aprobado con 23 votos el acuerdo mencionado, comuníquese a las instancias correspondientes para los efectos procedentes. Se pasa al 25º punto del orden del día. Sírvase la Secretaría a dar cuenta con el asunto. Proposición con punto de acuerdo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Pregunto a la promovente si desea hacer uso de la palabra. No, adelante. No. Muy bien, entonces acúsese de recibida la proposición y se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Agua y Saneamiento. Se pasa al 26º punto del orden del día. Sírvase a la Secretaría a dar cuenta con el asunto. Proposición con punto de acuerdo del diputado Horacio Sosa Villavicencio del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Pregunto al promovente si desea hacer uso de la palabra. Sí, presidenta. Concedido el uso de la palabra. Adelante, diputado. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros, al pueblo de Oaxaca, a los medios de comunicación. En diciembre, el Frente No a la Minería, integrado por comunidades de valles centrales, denunció a 3 diputados federales en convertirse en gestores de la minería Cuscatlán, traicionando así la cuarta transformación. Según el Frente, estos diputados han presionado a las autoridades federales para que otorguen los permisos ambientales a la minería de San José, vencidos desde octubre. Recordemos que la política del presidente de la República en relación a la minería ha sido clara: no más concesiones ni más permisos. Recordemos que la mitad de la superficie total del país está concesionada para la minería y que las mineras han arrasado con los ecosistemas y cuencas hidráulicas. En consulta reciente, 10 comunidades de valles centrales ya expresaron su rechazo al proyecto de la minería de San José de la compañía minera Cuscatlán. Este rechazo se debe a los grandes impactos de la minería en la región, como la ruptura del tejido social, la violencia que ha incluido desalojos, represión, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, represión del gobierno del Estado, contaminación, reducción de la disponibilidad del agua y la contaminación de cultivos y ríos. En razón por ello, propongo aprobar este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Este consiste en exhortar al titular de la Semarnat en negar la revocación de permisos ambientales a la minera de San José del Progreso, en vista
de sus impactos ecológicos y graves riesgos que implica a la salud. Propongo también exhortar a la Secretaría de Economía a cancelar la concesión de la compañía minera, pues fueron otorgadas sin consulta previa a los pueblos indígenas de los valles centrales. Pido un llamado enérgico a los diputados federales, Asael Santiago Cheto, Ángel Domínguez y Jacob Poleski, a que se abstengan de intervenir a favor de la empresa minera. Finalmente, propongo pedir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realice las investigaciones por la violación a los derechos humanos que durante más de 10 años han sufrido los habitantes de las comunidades afectadas por el proyecto minero. Compañeras y compañeros, no permitamos que los intereses personales de nadie pase por encima de los derechos de las comunidades del estado de Oaxaca. Pido su voto a favor del cuidado de la naturaleza, a favor del respeto a la legalidad, a favor de la vida y el bienestar de los habitantes de Valles Centrales. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Informo al Pleno que la presente proposición fue considerada para el trámite de urgente y obvia resolución. Someto a consideración del Pleno si se califica de urgente y obvia resolución el acuerdo de referencia. En votación económica, los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Sírvase a la Secretaría informar el resultado de la votación. $21 votos se emitieron a favor, diputada presidenta. Aprobado con 21 votos que se trate de urgente y obvia resolución. Se pone a consideración del Pleno el acuerdo de referencia para su aprobación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Sírvase a la Secretaría informar el resultado de la votación emitida. Se emitieron 20 votos a favor, diputada presidenta. Aprobado con 20 votos el acuerdo mencionado, comuníquese a las instancias correspondientes para los efectos procedentes. Presidenta, ¿tomó en cuenta mi voto? Sí se tomó en consideración, diputada. Se pasa al 27º punto del orden del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto. Proposición con punto de acuerdo del diputado Luis Eduardo Rojas Zabaleta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Pregunto al promovente si desea hacer uso de la palabra. Sí, presidenta, por favor. Concedido el uso de la palabra. Adelante, diputado. Muchas gracias, compañeras diputadas, compañeros diputados, los medios de comunicación. El presente exhorto es de manera respetuosa para los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, las Secretarías de Salud y de Turismo del Gobierno del país y, por supuesto, a los secretarios de Salud y Turismo del Estado de Oaxaca y a los presidentes municipales de nuestro estado, para que en el ámbito de sus atribuciones realicen un programa estratégico permanente, eficaz y eficiente para exhortar no solo a la población de nuestro estado y del país, sino al turismo extranjero que viene a pasear a nuestro país y a nuestro estado de Oaxaca, para que de manera responsable y consciente porten y utilicen el cubrebocas durante su estancia en territorio mexicano. Esto con la finalidad de fortalecer el mecanismo de prevención del COVID-19, ya que es una seria preocupación la cuarta ola que se está dando en todo el mundo y que desgraciadamente no estaremos ajenos a esa variante de salud. Para que efecto de esto adopten las medidas sanitarias dispuestas por las dependencias en materia de salud. Lo anterior para su aprobación en caso de la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en los términos de los siguientes motivos. El sector turístico de la economía mexicana es uno de los mayores empleadores, además de ser de las fuentes económicas más importantes, que representa alrededor del 9% del Producto Interno Bruto,
en la última década en nuestra nación. De acuerdo con los resultados de los censos económicos del 2019, se encontró que el 16% de las empresas y negocios en el país se dedican a la producción o distribución de bienes o servicios turísticos. En términos absolutos, son 86.540 unidades económicas relacionadas con esta actividad. La Secretaría del Turismo del Gobierno de México estimó que el Producto Interno Bruto turístico registra al término de 2021 una participación del 7.1% del PIB nacional. De ahí la importancia de proteger esta industria sin chimeneas, pero sobre todo los seres humanos que promueven y que prestan estos servicios día a día. La apertura adoptada por México a los turistas internacionales ayudó para evitar ciertamente una caída del ingreso de las familias a lo largo de estos años de pandemia, pero también es cierto que es a través de esos turistas internacionales en los centros turísticos del estado donde tenemos mayor propagación gracias a su visita y no portar el cubrebocas. Si bien es cierto que el que tengan un carnet de vacunación plena o que tengan sus 2 dosis o hasta el refuerzo, no quiere decir que no contagien, que no sean portadores del virus y que puedan afectar a las familias de las y los oaxaqueños que se dedican a esta noble labor. El Grupo Consultivo Técnico sobre la evaluación del virus SARS-CoV-2 de la Organización Mundial de la Salud, el 26 de noviembre determinó clasificar la variante Omicron como preocupante. Esto en base a evidencias científicas presentadas por este Grupo Consultivo Técnico, por ser de mayor transmisibilidad con respecto a la variante Delta. Es decir, se programa con mayor facilidad de una persona a otra y no está ni garantizado ni demostrado que sea menos dañino o tampoco que sea su ataque de mayor intensidad, pero sí es más contagioso. Como es de conocimiento público en nuestro país, ya se encuentra el primer caso positivo de esta variante detectado el 3 de diciembre y al día de ayer ya eran más de 40 positivos en el país y teniendo ya uno confirmado en el estado de Oaxaca. Existen varias noticias publicadas en medios nacionales donde ciudadanos mexicanos lamentan que existe un relajamiento sanitario al no portar cubrebocas por parte de los extranjeros en territorio mexicano. Esto en diferentes destinos turísticos del país y Oaxaca es una entidad de ellas. Ante los diversos cuestionamientos del orden público que en México de restricciones para el ingreso de los turistas a nuestro territorio, por ello se debe de implementar un plan estratégico integral por parte de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Turismo para crear conciencia al ingreso al territorio mexicano, para invitarlos que de manera respetuosa adopten las medidas sanitarias de nuestro país. Tal fin debe difundirse desde las aerolíneas comerciales para que desde el inicio del trayecto de su país de origen al territorio mexicano estén informados a los turistas internacionales que en México se debe utilizar el cubrebocas y como hace énfasis aún dentro del territorio estatal desde que arriben a los aeropuertos, desde que arriben a los hoteles en los centros turísticos de nuestro estado, reforcemos esta medida para que acaten esa instrucción que debería dar la Secretaría en los próximos días. Los datos preliminares estadísticos que tiene a su alcance la OMC establecen que en comparación con otras variantes preocupantes, el riesgo de reinfección por la variante Omicron es mayor, propagándose más rápido. En la actualidad está presente en 63 países, al corte que emitió este Consejo Técnico el 9 de diciembre del año recién terminado. Esto tras darse a conocer a través de un documento oficial en las redes sociales y en poder de los medios de comunicación fechado el domingo 2 de enero y con el asunto preparación ante el repunte de casos por COVID-19, la institución de salud indicó que durante los últimos días se registró un incremento constante de contagio con manifestaciones clínicas leves y ambulatorios en todo el territorio nacional. Por lo anterior expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en los términos siguientes. Punto de acuerdo único. La 65ª legislatura constitucional del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca exhorte respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Salud y de Turismo del Gobierno de México, a los secretarios de Salud y Turismo del Estado de Oaxaca y a los presidentes municipales del mismo, para que en el ámbito de sus atribuciones realicen un programa estratégico permanente, eficaz y eficiente para exhortar a la ciudadanía y al turismo nacional y extranjero para que de manera responsable y consciente porten y utilicen el cubrebocas durante su estancia
en territorio mexicano. Esto con la finalidad de fortalecer el mecanismo de prevención del COVID-19 y sus diversas variantes, a efecto de que adopten las medidas sanitarias dispuestas por las competencias en materia de salud. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Se desconectó el Congreso, no se escucha nada. Y dice que ahí va. Sí, no le... Se interrumpió y los presidentes municipales para que visitan nuestro territorio para evitar la propagación entre los profesionales del turismo y obviamente ante toda la ciudadanía oaxaqueña. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Está detenido en la página del Congreso. Creo que se desconectó la... Toda tu presentación se escuchó, Lalo. Lo que ya no se escuchó es la respuesta de la mesa. Ah, bien. Gracias, Samuel.